Muy buenas tardes, yo soy Edwin Joel Cabrera de los Santos, estudio en el Instituto Técnico Superior Tecnológico de las Américas. Esta tarde les voy a hablar un poco de lo que son las aplicaciones de las curvas catenarias en su vida diaria y qué son más o menos. Para iniciar, primero hay que entender un poco qué son las curvas catenarias. La curva catenaria no es más que una forma en cadena, cuya masa está distribuida uniformemente sujeta por sus dos extremos y sometida solamente a la fuerza de la gravedad. En su tiempo se creía que era una parábola, pues parecía una, pero llegó un matemático llamado Christian Huygens que demostró que no lo era. 40 años después, en 1961, junto con otro matemático llamado Johann Borneler, lograron obtener lo que hoy se conoce como la ecuación catenaria. Dicha ecuación, si tomamos su mínimo en el punto, por ejemplo, 0,a, podemos ir viendo que dependiendo de qué valores le demos a, irá aumentando su tamaño o su volumen y también irá aumentando su punto de intersección. Mientras más alto sea ese valor que le pongamos, más ancha o más grande será el volumen de la curva catenaria. Si lo podemos ir viendo que el 2 es la más grande y es la que está más arriba en su punto de intersección. Para entender un poco de la aplicación en su día a día, hay que entender otra de las aplicaciones que no podemos encontrar en la vida diaria. Con el uso de la curva catenaria también son los arcos catenarios. Si vamos cargando los extremos de la catenaria, las curvas que vamos obteniendo se llaman curvas funiculares. La catenaria invertida es otro elemento que se utiliza mucho en el día a día y no es más que un arco que hereda sus buenas propiedades como carecer de tensiones laterales y minimizar los esfuerzos de la compresión sobre el arco, lo que permite realizar arcos de gran altura con mínimos empujes laterales y por consiguiente no necesita apoyos a los lados para sustentarse. Esto se ha ido utilizando a lo largo de los tiempos de la arquitectura europea, pensando que la estabilidad estructural es parte del propio diseño y haciendo un buen uso de las catenarias ponderadas. Ejemplo de ellos podemos verlo en el arte renacentista, que tenemos algunos ejemplos más adelante en la diapositiva, en edificios que constan de techos muy pesados que para no quebrar deben tener la forma catenaria, ya que de por sí tienden hacia afuera con un fuerte empuje. Antonio Gaudí, que es uno de los mayores representantes en este tipo de infraestructura, utilizaba, no pude encontrar fotos de esto, pero utilizaba un ejercicio bastante interesante que era haciendo uso de un tablón de madera en el que se marcaban las columnas e intersecciones de las paredes, es decir, los puntos de sustentación, y la planta suspendida en el aire mediante las cuerdas, a la vez que estaban unos sacos con cierto peso, dando como resultado la curva catenaria tanto en arcos como en bóvedas. Esto utilizaba él para marcar y definir más o menos lo que él iba a hacer. Esto implica que el arco cree una tensión en equilibrio, como podemos ver aquí, crear un sistema de equilibrio haciendo uso de su propio peso que llega hasta los muros espirales que lo mantienen, como en el caso de las bóvedas que recrean la misma funcionalidad transmitiendo empujes horizontales en los principales puntos de apoyo de la estructura. Bien, para entender un poco más de lo que son la aplicación de su vida cotidiana, hay que entender un poco de lo que son los hilos sometidos a su propio peso. Debido a que la línea catenaria distribuye uniformemente la fuerza en toda la curva, tiene grandes aplicaciones en el diseño de las líneas del teleférico, por ejemplo, o las líneas eléctricas o las líneas del internet, etcétera, etcétera, etcétera. Como los escalones están suspendidos, generan este tipo de curvas y permiten determinar los esfuerzos que serán sometidos por la acción de su propio peso y de más fuerza. En esta práctica hablaremos de dos tipos en concreto: cables sometidos a su propio peso y los sometidos a una carga constante para unidad de abscissa. El cable homogéneo sometido a su propio peso se puede reducir a la ecuación catenaria teniendo en cuenta la fuerza que actúan sobre la cadena, como por ejemplo la imagen que tenemos acá, donde, por ejemplo, A es la componente horizontal de la extensión que es constante y Q viene siendo el peso por la unidad de longitud del hilo que se ve representado acá, esto un poquito más o menos aquí en esta ecuación. La segunda que tenemos y que se utiliza más que nada en los puentes es un hilo sometido a una carga vertical uniforme. En esta situación no se forma una curva catenaria, sino una parábola, ya de ahí su pequeña confusión. Pero cuando el cable está muy tenso, esta se acerca bastante a la catenaria, ya que su pendiente máxima es pequeña. Esta se puede comprobar desarrollando la serie de la ecuación en catenaria en función de lo que nosotros queramos plasmar en la infraestructura. De esta manera podemos resolver operaciones de manera sencilla, algunos problemas de catenaria. Asimismo, se puede calcular la resistencia que permite actualmente estructuras con gran duración y de mayor tamaño. Bien, ya que dejamos algunos puntos en claros, podemos ir entrando en lo que son las aplicaciones de la catenaria en el uso del día a día.
Como podemos ver, aquí tenemos lo que se conoce como un esquema de transmisión de fuerzas en un arco romántico. La curva de un arco no es más que el resultante de los empujes producidos en las dóvelas de espesor constante y por lo tanto puede generar un arco de espesor mínimo sin que dichos empujes salgan de las caras de contacto de las dóvelas, produciendo su colapso. Es decir, el empuje que producen estas que están aquí abajo son sometidas a la tensión que tiene este arco acá arriba. Considerando que la forma del arco depende entonces del equilibrio entre el peso y el empuje horizontal entre sus partes, la forma varía dependiendo de la distribución de la carga. Esto dependerá siempre de cuánto peso tengamos acá y de qué tanta tensión queremos que el arco asuma. Bien, el uso más tradicional de un arco ha sido ya desde los orígenes de la mampostería, una forma de salvar un vano o abertura en el parámetro de un edificio y de recintos abovedados, debido a su particular capacidad para transformar los empujes verticales del peso del edificio en componentes más horizontales. Se ha empleado como soporte al mismo tiempo que forma una apertura de muros. Su uso también ha sido fundamental en las construcciones de puentes. Como podemos ver aquí, lo que se hace es una distribución de peso utilizando gradualmente lo que son los arcos semiarcos para distribuir todo el peso que puede venir desde sus columnas hasta el mismo peso de arriba sobre ellos. Antoni Gaudí fue el arquitecto español de los mediados del siglo XIX. Trabajó en un sistema estructural basado en la mecánica y la geometría. Aquí salen lo que son las curvas funiculares a partir de la observación de formas orgánicas en la naturaleza. Eh, la teoría arquitectónica estructural espacial de Gaudí se basa en estas formas geométricas orgánicas tridimensionales, por ejemplo, curvas compuestas integralmente por líneas rectas, desarrollando una arquitectura basada en lo que llamó la estructura íntima portante, que liga formas geométricas a las formas naturales, formas perfectas que mantienen una estética, adoptando perfectamente la línea de presión que distribuye los esfuerzos a diseño, a una diseño de obras que sostienen el mismo, evitando, por ejemplo, contrafuertes. El edificio pesa menos, gana una gracia vaporosa y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos, haciendo uso del arco catenario, parabólico, parábola, hipérbola y del helicoide, diferentes tipos de curvas que podemos utilizar para desarrollar una infraestructura y distribuir su peso en sí. Esto lo que más o menos quiere decir es que se desarrolló para que de manera estética se pudiera distribuir el peso y no se tenga que utilizar otras medidas. Eh, los arcos catenarios en algunas obras de los Gaudí, como el Colegio de las Salesianas o lo que podemos aquí, arcos catenarios en los devanes de la Casa Batlló, siguiendo el principio de la inversión de la cadena colgante para obtener el arco catenario, Gaudí utilizó en algunos casos para el diseño de estructuras la maqueta funicular. Esta consiste en fijar el techo, un tablero de madera, como le expliqué, en el que dibuja la planta del edificio y de los puntos de sustentación, columnas e intersección de paredes. Se cuelgan los corredores de los que a su vez se suspenden saquitos con pesos que donde van la curva resultante tanto en arcos como en bóvedas. Imagínense que usted tiene un tendedero y en ese tendedero le ponen ropa. Pues él lo que hacía era eso mismo con saco de peso para determinar cuánto peso podría aguantar la curva y qué necesitaría calcular. En el estudio hecho en la Universidad Alemana para la producción de la maqueta funicular de Gaudí, Das Modelo, se deducen las siguientes consideraciones para tener en cuenta. Para la construcción de los polígonos funiculares definidos anteriormente, se considera la distribución del peso a lo largo de la curva en tramos regulares. En cuanto a la distribución de las cargas del peso que soporta la infraestructura, varía de acuerdo a su altura. Es decir, la parte más alta está sometida a una carga mínima y la carga máxima está a las bases. La determinación de la altura, por lo anterior, dependerá de la materialidad y su peso, y de la estructura soporta elementos adicionales. Es decir, si la estructura pueda soportar más peso de lo que se tenía previsto. La forma funicular dependerá únicamente de la distribución de la carga. Puede ser más ancho como puede ser también un poquito más cerrado. Y en sí, la teoría arquitectónica está ligada estrechamente a la naturaleza que se basó en estas formas geométricas tridimensionales o curvas compuestas íntegramente para líneas rectas. Eh,
Esta es otra maqueta colgante que se utilizaba mucho, eso de dejar caer el peso para determinar de qué forma iban a lanzar el arco. Si lo podemos ver, lo podemos ir viendo cómo lo tomaba desde arriba hasta abajo. Esto fue una maqueta que se tomó por una Sagrada Familia. Bastante interesante y me pareció bonita de agregar para demostrar lo que se podría hacer con estas diferentes teorías matemáticas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de lo que se podría usar con los curvas catenarias y es el puente portable de Da Vinci. Si no me recuerdo, fue Da Vinci que lo hizo. El puente consiste en piezas de mangueras encastradas entre sí, de modo que cada tramo transversal queda aprisionado entre dos tramos longitudinales, describiendo una forma arqueada que corresponde a la curva resultante de la longitud de los elementos longitudinales y de la fuerza de la gravedad. Esta estructura se autosostiene dada su disposición geométrica, de modo que no requiere de apoyos adicionales a sus dos bases, permitiendo salvar a una luz que queda determinada por la magnitud de sus piezas, que definen la de la curva. Bien, esto es un poquito más tipo sostenerse entre sí mismo. Esto se hace de manera que se va distribuyendo su peso mediante todas las pastas y durante su colocación. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de la Reserva Federal de Minneapolis, un edificio bastante que a día de hoy creo que sigue en pie todavía, si no es que se habían mudado, si no mal recuerdo. Consiste básicamente en dos grandes estructuras laterales de hormigón separadas por 100 metros, una de la otra, que sirven de soporte, en las que se anclan dos inmensos cables en forma de catenario que sustentan la estructura del edificio de 11 pisos. La curva se produce en la facha para resaltar el sistema constructivo empleado. Esto es más estética que otra cosa, pero me parece interesante agregarlo y demostrarlo. Eh, Ahora, agregando otro tema bastante interesante que se utiliza mucho en las curvas catenarias y para las infraestructuras, creo que lo mencioné anteriormente, esto es de la familia de las funciones hiperbólicas, pero este es el más popular, una de las principales. Y esta no es más que una de las principales funciones hiperbólicas y se representa con el símbolo coseno x. El coseno hiperbólico es igual a la suma de e elevado a x más e elevado a x dividido entre 2. Eh, pero las funciones hiperbólicas son funciones exponenciales y por lo tanto no son periódicas. Son útiles para describir fenómenos físicos, por ejemplo, velocidad de las olas o el movimiento de un objeto fluido. Es decir, no se utilizan tanto para infraestructura, sino para determinar diferentes procesos, pero no hay una que otra aplicación. Pero su conveniencia al resolver ecuaciones diferenciales. Se utiliza mucho para llegar a la conclusión de diferentes problemas matemáticos que tengan que ver con determinados sucesos naturales. Bien, acá tenemos lo que son dos ejemplos matemáticos ya para pasar de manera ya matemática, en el que se nos da una función de x, el número de Euler, lo podemos tomar así, elevado a x dividido entre 2, x puede ser cualquier número, y h entre la función de x, pero aquí ponemos h, aquí ponemos f, puede ser cualquier letra, es igual a 1 dividido entre 2 y el número de Euler elevado a menos x. Si hacemos las sumatorias de estas dos ecuaciones, podemos ver que nos da esta curva catenaria. Acá tenemos un arco catenario, perdón, no una curva, esto es un arco catenario. Estas son nuestras curvas catenarias, la línea verde y la línea azul, que es la representación de estas dos funciones. Y que cuando hacemos la sumatoria de ambas, pues nos daría nuestra curva catenaria haciendo intersección en 1. En este caso es 1. Pero más o menos este es más lo que le quería mostrar. La segunda es para que vean que en base a cómo iremos variando el valor de A, si por ejemplo ustedes ven que A, que no tiene ningún valor, aquí yo se lo voy variando, que como expliqué al principio, va determinando qué tan ancho, qué tan grande va a ser el volumen o tamaño de nuestra curva. Mientras más grande es el valor de A, más alto va a ser el punto de intersección y más grande va a ser el tamaño o volumen de la curva del arco catenario. Esto es más o menos lo que quiero demostrar. Entonces, por ejemplo, podemos ver el verde, que es la tercera más grande,
la Mamey, que es la segunda más grande, la Roa, que es la más pequeñita de todas y es la que está menos, tiene menos tamaño y tiene su intersección en uno. Bien, muchísimas gracias, eso es todo. Espero que hayan entendido más o menos y hayan podido ver lo interesante de lo que son los arcos y las curvas catenarias y las diferentes aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Esto es todo de mi parte, espero pasen feliz resto del día.